Converso con don Juan Pablo Suárez, director del Instituto Cruceño de Estadísticas de la Gobernación. Así mismo, y gracias por la invitación. Lo conocía, bueno, alguna vez hemos charlado y después puro tele, ¿no? Sí, además lo hemos entrevistado muchísimas veces, ¿no? Ustedes hicieron el estudio de probabilidades de población de Santa Cruz y daban 4 millones de habitantes. Sí, y aprovecho la oportunidad para explicar porque rara vez tenemos un tiempito holgado, porque la población a veces, incluso amigos me han dicho, ¿por qué le pusiste pues 4? Le pongas menos, más, no sé. ¿No? Le pusiste, claro. Le pusiste, pero les explico, este es un trabajo técnico. Uno, aprovecho, no es por, bueno, aprovecho para vender mi charque, ¿no? Tengo la experiencia de análisis estadístico durante muchos años, básicamente siempre me dediqué a eso. Mi primer trabajo fue encuestador, mi segundo trabajo fue supervisor de encuestadores, monitor, y así sucesivamente. Y bueno, trabajamos mucho en temas de estadística, ¿no? Cuando ingresamos al instituto, el instituto era un instituto pequeño, después creció y también hubo, y reconozco, entre comillas, una coyuntura buena, digamos, para las estadísticas, ¿no? Entonces, creció muy rápido, cuesta en el sector público, yo venía del sector privado y todo es un trauma, ¿no? Pero, a ver, me voy yo a la parte metodológica. Nosotros nos llega, digamos, una instrucción, ya que no hay censo, determinar la población del departamento. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una encuesta de estimación poblacional relativamente corta. Básicamente, vengo, le toco la puerta, pregunto a un informante. Eso lo destacaba Jorge Acamine. Fue presencial, fueron y buscaron a la gente. Sí, básicamente. Sí, Jorge ha estado mucho también en acompañándonos, se les ha explicado. También siempre trabajamos muy de la mano con Jorge. También con la profe Melvi. Le tocamos la puerta, buscamos, se llama un informante, alguien que conozca la casa, preguntamos cuánta gente vive. Eso lo cruzamos con medidores, vemos si esta casa, puede ser que en esta casa hayan 2 medidores de corrientes de luz, ¿no? Y sacamos una media de vivientes por medidor, no por hogar. Y voy a explicar por qué no por hogar, ¿no? El concepto de hogar, uno que es distinto al de vivienda y es distinto, en el caso nuestro, a puntos de luz. ¿Por qué tomamos el punto de luz? No me voy a ir a la explicación teórica de la diferencia entre hogar y vivienda, que hay una diferencia. Claro, por supuesto. Bueno, se lo puedo explicar de repente aprovechando ya. ¿Vivienda puede ser alojamiento? Sí, a ver, en una vivienda pueden haber 2 hogares. Claro, por el concepto estadístico de hogar es cuando es un grupo de personas, pues no necesariamente es padre, madre, es un grupo de personas que destinan o comparten gastos de alimentación, ya sea de la pensión, etcétera. Alguien pone, si usted pone, entonces, o pone el padre y reparte para los hijos, ese es un hogar. Entonces usted puede tener hogares donde en una misma vivienda uno tiene un cuarto, otro y no comparte gastos, no se los considera el mismo hogar, ¿verdad? Ese es el concepto estadístico. A veces se puede ajustar de acuerdo al tipo de sociedad, digamos, ¿no? Obviamente. Pero en general es ese. Pero entra perfecto, además. ¿No? Sí. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó, don Carlos? Para hacer un estudio correcto de conteo, es decir, que es lo que lo llamamos para contar, pero no es técnicamente, en realidad es estimación, pero nosotros necesitamos un marco muestral que se llama. Necesitamos saber el total, que va a ser nuestra base de cálculo. Como no había cartografía, porque usted sabe que el censo del 2012 se utilizó la cartografía del 2001, y desde el 2001 hasta el 2020 y pico ya todo ha cambiado, teníamos que buscar una manera creativa de poder tener un marco muestral. Y el mejor marco muestral que hay en el departamento son los medidores de luz de la Cooperativa Rural de Electrificación, que dicho sea de paso, no llega a todo el departamento, llega a un poco más del 90, 93%, algunos hablan, y el saldo, nosotros lo tuvimos que poner a nuestros muchachos de cartografía a generar los puntos de luz, ya no de la CRE, sino por ejemplo de energía solar, esto que rueda de viento, eólico, y por ejemplo en la zona de Germán Bush que jalan energía del Brasil, que es directamente ENDE, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a una conclusión de que más o menos, para que la población entienda, después de hacer 11.000 encuestas, 11.000 encuestas. 11.000 encuestas. De hecho, con 1.000 nosotros ya teníamos estimado la población, porque uno llega a una media en estadística, si lo ha hecho bien, de manera técnica, porque de manera técnica ya no varían las medias. ¿Por qué nosotros hicimos más? Porque queríamos darle robustez al estudio, porque yo sabía que la crítica iba a ser es que no contaron a todos, porque es fácil descalificar encuestas, y es interesante que la descalificación de las encuestas venga de un Instituto Nacional de Estadística, que por ejemplo... Que vive de eso en realidad, de hacer eso. A excepción del censo, todo lo demás encuestas. Claro. De hecho, su encuesta de omisión censal se llama encuesta, ¿no? Que es interesante, ¿no? De hecho, el censo es una encuesta, ¿no? Sí. Ya las partes teóricas lo podemos discutir. Pero
Llegamos a un punto, para no entrar en decimales y confundir a la población, que en promedio en este departamento hay 5 personas por medidor o punto de luz, tomando en cuenta la energía eólica, y también hay partes, muy poquito, que no tienen luz directamente, ¿no? Hay 5 personas en promedio, y alguien me dirá, es mucho. En general, tendrían que haber el promedio por vivienda, de ahí por eso es que quería aclarar eso, es 3. No, pero es que en Santa Cruz vos tenés a veces, muchos casos, 2, 3 viviendas con un medidor, y peor en el campo. Eso era algo común que lo veíamos, porque usted tenía casa con 1 o 2 foquitos, digamos, y el mismo medidor le daba 2 o 3 casas, ¿no? Entonces tenemos 5 personas por vivienda, para hacérselo fácil a la población, y 800.000 puntos de luz. ¿Saque su cuenta? Ahí tiene 4 millones con un margen de error de 1,5%, es decir, digamos, siendo un poco lapso, podríamos estar entre 3.9 millones de habitantes y 4.1 un millón de habitantes, ¿no? En realidad lo que nosotros hemos dado es un punto medio que salió, digamos, un número mediático de 4, pero pudo haber salido 3.999.997, digamos. Yeah. Y lo hubiéramos dejado así. Pero nosotros somos técnicos, se queda así y se queda así, ¿no? Yo sabía que era un número mediático, sabía que era un número psicológico, pero en la práctica hay un rango. Entonces, si el INE ayer me decían que era 3.8 millones de habitantes, más la omisión censal posible que podíamos estimar en 5, no había una forma, digamos. Estamos hablando de 200.000 menos. Sí. Que entra dentro de la probabilidad. Dentro del rango, digamos, de la omisión del censo y también de tu margen de error propio. Ya, podías, digamos. Ajá. Pero si me decís que es 3.1 millón de habitantes, ¿cómo justificas eso? 800.000 personas menos. ¿Sí? Y aparte, complementando, y es lo que hablamos fuera de cámara, no somos los únicos que hemos hecho un estudio serio. El municipio también lo ha hecho. Solamente que el municipio lo hizo, obviamente, para el municipio de Santa Cruz de la Sierra. El municipio ha generado... Nada más de 2 millones, ¿no? 2.1. Para ser exacto, 2.056.000 habitantes. Digamos, si ustedes lo rodean 2.1, nosotros para el municipio le dimos un dato de 2.2 millones de habitantes. Está por ahí, digamos. Lo que significa que el gran perjudicado de esto es el municipio de Santa Cruz. A ver, es el hiper mega perjudicado. Lo estoy sacando del tema, pero... Pero es que eso es, pues. Hágame el favor, si usted saca los cálculos, que no sé si la población se ha dado cuenta todavía, si usted saca los cálculos del total del país, Santa Cruz de la Sierra tenía un peso poblacional de 14%, pero más tirando para 15%. Esa era la coparticipación que le toca. Ahora Santa Cruz tiene un peso poblacional de 14%, pero más tirando para 14%, digamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que usted, la gente que paró en su rotonda 36 días, va peor. O sea, va a perder recursos con participación el municipio, cuando se pensaba que debería haber ganado. ¿Por qué? Porque siempre se menciona, o sea, los recursos con participación se reparten en base a la población, pero la población te genera un peso poblacional, ¿no? Entonces va a perder el municipio de Santa Cruz. Le han volado 500.000 personas después de un saque. Y no solamente porque, bueno, usted podría decir esto de la gobernación, hicieron burrera. Bueno, el municipio ha hecho burrera, el municipio contrató una empresa muy prestigiosa para que haga. Aparte, el municipio tiene más facilidades porque tiene un buen catastro, que está actualizado hasta hace unos 2 años. Al alcalde, claro. A su catastro. Entonces, tiene un buen catastro, relativamente sencillo, digamos, para una empresa o para alguien con conocimiento, estimar una población del municipio. Entonces, yo me quiero enfocar en eso mucho. Después vamos a ir a los otros municipios, pero o sea, la madre del cordero es el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que es el gran perdedor. De hecho, si usted dice, a ver, el INE te proyectaba para Bolivia 12 millones de habitantes, bueno, te faltó 1. La mitad de lo faltante del país está en Santa Cruz de la Sierra. Está en Santa Cruz. Hágame el favor. Entonces, siendo que Santa Cruz no sería más del 34% de la población nacional, ¿cómo puedes perder la mitad de lo que faltaron en Santa Cruz? Claro, a ver, bajo nuestra estimación, obviamente la estimación te da un porcentaje sin tener, digamos, lo de los demás departamentos, pero bajo nuestra estimación, como usted dice, es arriba del 30%, bajo lo que tenemos el 28%, ¿no? El 28%. Ahora, ustedes vivieron pidiéndole al INE que haga la famosa encuesta de omisión censal. Sí. Dicen que lo hicieron y no lo mostraron a nadie. A ver, vino la encargada del INE de La Paz y el director me invitaron de la asamblea y hubo una audiencia en la asamblea legislativa departamental. Ahí yo
porque siempre te muestran un PowerPoint, etcétera, y bueno, interesante, bonito, pero después me lo podría pasar, yo lo leo, ¿no? A mí lo que me interesaba era la encuesta de omisión censal. Entonces, apenas acabó de exponer la señora, le pregunté, ¿cuándo van a presentar los resultados de la encuesta de omisión censal? O sea, yo asumía que los resultados de la encuesta de omisión censal pues la tendrían que presentar antes, o por lo menos en el mismo día de la presentación. Resulta que la van a presentar en marzo. Entonces, cuando... ¿En marzo del próximo año? Entonces, cuando el director del Instituto Nacional de Estadística dice, hemos hecho un censo de calidad, viejo, ¿cómo sabes que es de calidad? ¿En qué se asienta? Porque es la encuesta de omisión censal la que le va a decir si tuvo calidad o no. O te dice que no sirve. Porque si tenés más de 9% de omisión, esto no vale, socio. Es así. Hay omisiones, y eso está claro que es razonable que haya omisiones de 3, 4, 5, 6%, ¿no? Es parte, digamos, en algunos países muy raros, no hasta ajustan, digamos, la población. En otros lo dejan así porque si la omisión es igual para todos los departamentos, no hay problema. Pues no te va a cambiar las proporciones, digamos, para distribución de recursos con participación, etcétera. Claro. Pando pierde, en la omisión está con 35% menos. Claro, de la proyección del INE. De la proyección del INE. Estamos hablando de las proyecciones del INE. Claro, a ver, hoy estamos hablando con los técnicos porque estamos viendo todas las incongruencias y nosotros vemos, por ejemplo, si usted analiza los censos a través de los últimos 50 años, del 76, antes ya no me acuerdo cuál era, 76, 92, 2001, 2012, y bueno, para atrás, generalmente, por ejemplo, Santa Cruz generalmente sobrepasaba la proyección lineal, que es la que hace el INE, una proyección simple. Pero en este censo todos los departamentos, a excepción de Oruro con poquito, no llegan a la proyección. No llegan. No llegan, o sea, ¿qué ha pasado? Entonces vos me decís, se murieron por el COVID, viejo. A ver, yo tengo aquí los datos de Santa Cruz. Creo que usted los dio también. Desde el 2012 al 2022 nacieron en este departamento 802.365 personas. Se murieron, incluyendo los del COVID, porque aquí esto es hasta el 2022, 178.578, ¿no? Que de hecho, y hay un saldo migratorio, porque también de 400.000 personas. Estos son los nacidos y los muertos. Claro. No estamos hablando de los llegados. Los llegados, 400.000 el saldo migratorio, el saldo entre los que se van y los que vuelven. Y me decís, más o menos en el mismo periodo, entonces, bueno, póngale 700 más 400, 1 millón, digamos, ya déjelo 1 millón para no perlarlo. Y me decís de pronto que Santa Cruz crece en un periodo más largo todavía, porque el 2024 son 12 años, Santa Cruz solamente incrementó 450.000 personas. ¿Qué ha pasado pues con los demás? ¿No? Claro. Decía una señora de Cochabamba, la tasa de crecimiento de nacimiento son más de 100.000 años. Resulta que este año, cuando el país está más o menos despegando un poquito, estamos con 70.000. Claro, a ver, generalmente, por lo menos en el histórico, los nacimientos, los nacidos vivos, que es algo que es muy fácil registrar, porque también eso es lo bueno, que hay registros administrativos. Por eso yo siempre digo que en realidad no se necesita un censo nacional, contar a todo el mundo para saber cuánto hay, pero en la normativa está así, ¿no? Es 72.000 en el 2012, 72.183 en el 2022, 73.000 en el 2019. La tasa de funciones, que es muy difícil que usted no registre un muerto, digamos, es inclusive el 2020, que fue el año de la pandemia, 16.000. Y alguien diría, pues en la pandemia hubieron muchísimos muertos. Sí, hubo muchos muertos por pandemia. Pero, ¿qué pasaba? Estábamos encerrados, entonces usted no se chocaba y se moría viajando. Claro. Entonces había una compensación. Compensaba. Ya. Había una compensación. Entonces, más o menos la tasa ha sido la misma. Y esto no solamente en Santa Cruz, en todo el mundo. Y el saldo migratorio, que también está registrado por el INE, es de 400.000. Cuando hablo de saldo migratorio es los que llegan menos los que se van, ¿no? Entonces, hay un saldo de 400.000, ahí tiene. O sea, no puede haber habido una migración. Está aquí el saldo migratorio. El saldo migratorio positivo, digamos, el saldo, es de 400.000. O sea, llegan más de lo que se van. Estoy hablando de Santa Cruz. ¿Cómo puede justificar el INE entonces su buen trabajo, el mejor censo de la historia del país, dijo el presidente Arce? Ni siquiera la encuesta de omisión censal nos la ha mostrado. Y sin encuesta de omisión censal no se puede determinar qué es lo que hay. Y aún así, a ver, la encuesta de omisión censal la hace el propio INE y no sé qué confiabilidad te va a dar una institución que no tiene mucha credibilidad. Por lo menos, no sé, por lo menos para mí no la tiene. No sé si alguien creerá. Le doy otro dato, mire, para que usted vea. El 23 de agosto, cuando acaba
cuando se acaba con la cartografía, se acaba con todo el proceso cartográfico, que dicho sea de paso, era lo más importante para tener un buen censo, Me acuerdo. ¿no? O por lo menos es la herramienta. Si no tenés eso, olvídate, no vas a tener un buen censo, ¿no? Que era el problema que nosotros teníamos y gracias, ¿no? Gracias al tema de los medidores lo solucionamos. Él menciona que se cartografió en el país más de 5 millones de viviendas. Eso lo menciona, eso lo presentó incluso en una conferencia de prensa, y esto es un dato, pueden buscar 23 de agosto de 2023, cartografía, busca en Google y le va a salir una noticia, ¿no? No es que yo me esté inventando, ¿no? Por eso me dice hacer con fecha, para que no, ¿no? Dice, promedio de habitantes por vivienda, él menciona, porque cuando usted hace la cartografía, usted pregunta cuánta gente hay, porque con eso usted ya tiene que tener una estimación de población para realizar eso, porque necesita darle la carga de trabajo a los censadores, dividirlos por segmentos. O sea, no es que uno venga sin saber nada, digamos, empiece el día de. O sea, ya hay una estimación mucho antes. Dice 3.4 viviendas, 3.4 personas por vivienda. Era el promedio que sale en la cartografía, que dicho sea de paso, es un precenso. Nosotros hicimos el cálculo. Para Bolivia sale 2.26. ¿Qué pasó? Pues? O sea, apareció una persona por casa. Se fueron a Marte, no sé, pues se lo llevaron, ¿cómo se llama eso? Se lo inducen, no sé. No. Y lo tengo. Él menciona que el promedio, según la finalización de la cartografía, es 3.4 por vivienda. Y sin embargo, cuando hacen el censo es menos. Y resulta que nosotros hemos hecho el cálculo y tenemos 2.26 por persona, por vivienda. ¿Qué pasó? Qué bárbaro. O sea, no sé, pues algo... Yo entiendo que no va a salir exacto de la cartografía. No, de acuerdo. Pero, o sea, me estás hablando de un 40%, un 30%, digamos. Algo tiene que estar mal. Y así, y tenemos un bollo de congruencia. Mire, a ver, le voy a dar otro dato. Estábamos viendo las tasas de crecimiento necesarias. Yo entiendo que bajan a medida que las ciudades crecen y se desarrollan. Entiendo que las tasas de crecimiento. Pero la tasa de crecimiento, por ejemplo, para el departamento de Santa Cruz, ha bajado de entre 2 y 3%, digamos, algunos, como no había censo, póngale 2.4, 2.5% anual a 1,3. ¿Cómo dejamos de tener hijos? ¿Dejó de venir gente? ¿Qué pasó? Claro. Porque yo veo que todos los días llega gente, yo veo que todo el tiempo hacen barrios. Usted no necesita ser un experto demógrafo. Y si no vamos al municipio, que es o sea, es como decimos, la madre del cordero, la madre del problema, si quiere, el municipio de Santa Cruz de la Sierra ha crecido 150.000 habitantes en 12 años. Si usted saca, es una tasa de crecimiento de 0,9%. Pues. Esas son tasas de crecimiento de Europa. Claro, por supuesto. ¿No? Donde la gente ya no voluntariamente no quiere tener hijos. Claro. Y están... Entonces, 0,9%, usted me está diciendo... lo que me dice, digamos, esa tasa de crecimiento, que hemos llegado, digamos, a una especie de meseta, ya no va a crecer más el municipio. Qué bárbaro. ¿No? Es poquísimo. Y esto están trabajando con los datos de ellos. Con los datos de ellos. Han estado trabajando desde ayer todo el día. Y vamos a seguir hasta mañana y vamos a seguir hasta la próxima semana, ¿no? Vamos a seguir haciendo boletines y buscando las inconsistencias, ¿no? Pero como una tasa de crecimiento de 0.9, pues, ¿Qué obviamente... posibilidad de que se hagan ajustes? El gobierno no está dispuesto a hacer ajustes, ¿no? No sé si como censo, a ver, ya no me gusta meterme en el tema político, pero entiendo que decir, ¿sabe qué? Me equivoqué y vamos a ajustarlo, no sé, un problema. Pero sí, como departamento y como país en su momento, no solamente para este proceso, sino para siempre, hay que pedir los ajustes intersensales. Uno, para evitarnos... Hay que ponerlo en la ley. Sí, se lo sacó en el gobierno del presidente Quiroga. Sí. Se lo sacó de la ley de participación popular, el artículo, no me acuerdo, 24 de la ley de participación popular, ¿no? Que en realidad es un proceso... Eso nos permitía saber más o menos cómo estábamos cada 5 años. Cada 5 años, incluso, yo le soy sincero, incluso usted ya no necesitaría hacer un censo de población y viviendas, pudiera hacer ajustes cada 5 años, con muy poco margen de error, poquísimo margen de error. En otros países hacen censo en 2 o 3 meses. Claro, ese es el censo de derecho, que es el censo donde usted vive. Y probablemente mientras más digitalizado está el país, ¿no? Mientras más ordenado, más organizado, ni siquiera necesita hacer censo porque usted ya está registrado, están sus datos. Probablemente, no sé en Bolivia, pero en algunos años usted se va a censar con ¿cómo se llama esto? Reconocimiento facial y listo. Y QR. Y listo.
que por ejemplo en la Argentina los funcionarios públicos, ellos censan a su familia por internet, ¿no? O sea, hay muchas formas, digamos. Usted no necesita que venga alguien. Mientras más se digitaliza y se ordena el país, es más fácil conocer la población, ¿no? ¿Le pido un corte? Dale. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuego, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego.